Hola, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Póngase cómodo, porque hoy haremos historia. Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras, trabajadores de Ecopetrol, trabajadores de firmas contratistas. Un especial saludo al pueblo de Barrancabermeja y al Magdalena Medio. Esta organización sindical tuvo dos sucesos supremamente importantes al finalizar la semana. El primero fue el 20º aniversario del Semanario Obrero y la finalización de la firma de la Convención Colectiva de los Trabajadores que teníamos el conflicto con la empresa colombiana de petróleos. Cumplimos 20 años de información para todo un pueblo y nuestras propuestas es que este Semanario Obrero se extienda a nivel nacional. Queremos que la información que se recoja a nivel nacional en todo nuestro papel de defensores de los derechos humanos, de defensores de los derechos de los trabajadores, pues se vea plasmado en este Semanario Obrero, abrirle los horizontes y abrirle las fronteras para que podamos llegar a todos los lugares más recónditos de Colombia. Fue un lugar muy especial. Ayer cumplimos los 20 años y estuvimos acompañados de personas supremamente importantes, las directivas de Enlace Televisión, que es donde emitimos el programa El Semanario Obrero, pues con la participación de compañeros de la Junta Directiva Nacional, del señor gerente de la refinería de Barrancabermeja y otras personalidades que se hicieron presentes en este aniversario. Queremos también informarles a todos los trabajadores que acabamos de llegar a un feliz término de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, la firma en la cual recoge tres aspectos supremamente importantes: los aspectos que son laborales, los aspectos políticos y los aspectos sociales que manejó este pliego de peticiones que llegó hoy a su feliz término. Podemos decirle que en los aspectos laborales los trabajadores se vieron beneficiados en unos aumentos salariales que compaginan con nuestra industria y también con un nuevo escalafón el cual vamos a realizar paritariamente. También los planes de vivienda fueron aumentados para los trabajadores y en beneficio también de sus familias. Todo lo que fueron en educación, las becas de posgrado, que las aumentamos en un número significativo para los trabajadores, pero también para sus esposas y también para los hijos. Incluso llegamos a plantear y a obtener, bajo la lucha de todos los trabajadores, estas becas, las cuales habían sido a petición de los trabajadores, y fue así como se llegó a su feliz término en una gran cantidad. También queremos decir que en aspectos de salud, de seguridad industrial, pues se viene beneficiados todos los trabajadores y trabajadoras. Podemos decirle que se van a hacer las adecuaciones para una unidad de estabilización de quemados en la policlínica y hay destinados 58.000 millones de pesos por parte de Ecopetrol. También en Cartagena, a través de la red pública de salud, se va a hacer la adecuación de una unidad de quemados por cuanto era una necesidad que tenemos los trabajadores que trabajamos en las refinerías. Aparte también la consecución de las ambulancias, el servicio de ambulancias para los trabajadores, sus familias, de los compañeros de Cantagallo y Puerto Wilches. También aspectos como en salud ocupacional, en el cual se fortalecen los comités paritarios y seguimos trabajando también de la mano con Ecopetrol para llegar en algún día a tener la verdadera seguridad que merecen los trabajadores en sus sitios de trabajo. Aspectos también importantes y políticos de esta organización sindical, como la segunda Asamblea Nacional por la Paz, un escenario tan importante donde se va a construir por parte de la organización sindical, Ecopetrol y el gobierno, escenarios, foros regionales, pero llegar con una gran asamblea en la ciudad de Bogotá, en la cual las conclusiones de
estos escenarios se viabilicen y sean como un material de aporte al proceso de paz que se viene con el Ejército de Liberación Nacional y también con el proceso que se adelanta hoy en La Habana, Cuba. Por eso creemos que es supremamente importante que esta organización sindical haya logrado la financiación, pero también el apoyo y el acompañamiento por parte de la empresa colombiana de petróleos. Temas tan importantes que tocamos, como el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja, el cual hoy se encuentra en vilo, y queremos generar con todos los habitantes del Magdalena Medio, generar con todos los trabajadores un gran movimiento que jalone este gran proyecto que hoy se merece Barrancabermeja y el Magdalena. Aspectos tan importantes también tocados en la mesa de discusión como fue las reversiones que se vienen para el año 2015-2016, en el cual Ecopetrol ya adecuó su equipo para recibir los campos de Matachines en Purificación Tolima y el campo de Santa Ana en el Putumayo, el cual es operado por una multinacional estadounidense. Y para nosotros el más importante que recoge este proceso de discusión con Ecopetrol es Campos Rubiales. Para nosotros es supremamente importante y para la empresa estratégicamente tener en su balanza de producción los 210.000 barriles que hoy está produciendo este campo. Por eso fue que se generó una presión mediática por parte de senadores del Polo Democrático en jalonar un debate de control político la semana pasada a Ecopetrol y al Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Minas. Todavía no dan palabra del tema de Campos Rubiales, pero nosotros seguimos insistiendo en la conformación de alianzas regionales, la cual esta organización sindical está buscando de que este campo sea de Ecopetrol, y aquí queremos llamar a toda la ciudadanía de Barrancabermeja y del Magdalena Medio que se sume para que juntos con la Unión Sindical Obrera y los parlamentarios y el pueblo colombiano jalonemos un gran movimiento para que Campos Rubiales retorne a Ecopetrol. Aspectos tan importantes también fueron tomados en la convención colectiva como el precio de los combustibles, la distribución minorista y mayorista de combustibles por parte de Ecopetrol, pero también se cierne una alarma en la cual esta semana la refinería privada de Sebastopol ya jalonaron 3.000 millones de dólares y el cual pone en riesgo el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Por eso queremos llamar la atención de los trabajadores, las familias, todo el pueblo, para que jalonemos este proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Se cierne sobre nosotros una alerta en la cual la distribución de los combustibles ya va a quedar en manos privadas, y pues esta organización sindical seguirá adelante con las luchas de volver para que este proyecto sea una realidad. Aspectos también fueron tomados políticamente los escenarios que tuvimos en el tema de las querellas instauradas a Ecopetrol. Esta organización sindical, en el marco de la Convención Colectiva de Trabajo, instauramos 50 querellas porque Ecopetrol terceriza labores de manera ilegal. Y aquí generamos con Ecopetrol un compromiso con el Ministerio del Trabajo y la organización sindical en revisar los 231 contratos que hoy tiene Ecopetrol de tercerización de labores que son misionales, directas y permanentes, y las cuales esta organización buscará en ese escenario la vinculación directa de los trabajadores y trabajadoras para Ecopetrol, porque sabemos que las labores que realizan esos trabajadores y trabajadoras deben de ser pagados de manera directa por Ecopetrol y contratados de manera directa. Por eso queremos hoy dar fin a este proceso de la convención colectiva, y en el cual pues nosotros queremos seguir jalonando todo el tema de reversiones, todo el tema político que hoy se cierne sobre la organización sindical. Estuvo pasado este conflicto por todo el tema de la penalización de la actividad, de la criminalización de la actividad sindical. No podemos dejar atrás la retención que sufre nuestro compañero Rafael Rodríguez, que hoy está privado de la libertad, el cual llamamos la atención a las autoridades para que se haga una exhaustiva investigación, y creemos en la inocencia de Rafael.
También los atentados que sufrieron nuestros compañeros de la USO El Centro, en el cual nuestro presidente John Rodríguez fue víctima de un atentado en el medio del conflicto que vivimos con Ecopetrol. Por eso fue un proceso muy duro, pero también damos las gracias a todos los trabajadores que el 5 de agosto nos movilizamos a nivel nacional, movilizamos casi 30.000 trabajadores y eso fue lo que dio pie a que Ecopetrol empezara a conocer que los trabajadores de contratistas sí hacían parte de la mesa de negociación. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras, y quedamos dispuestos a servirle como siempre para esta organización sindical y para el pueblo de Barranca Bermeja. Muchas gracias. Enlace Televisión en el día de hoy quiere resaltar de alguna manera ese gesto que ha tenido la Unión Sindical Obrera de haber creído en nosotros y de sostenerse durante estos 20 años. Yo quiero llamar al presidente de la USO para hacerle entrega de un reconocimiento en parte de toda la familia de Enlace Televisión. Y dice, Enlace Televisión otorga reconocimiento especial al Semanario Obrero Unión Sindical Obrera USO por su destacado y valioso compromiso durante 20 años en la defensa de los derechos de los trabajadores desde la televisión de los barranqueños. Barranca Bermeja, septiembre 12 de 2014. Felicitaciones. La persistencia de sostener un medio de esta naturaleza es igualmente destacable, muy loable, porque no es sencillo, ya lo dijo Francisco, sostenerse en el tiempo, con la consistencia, con la persistencia y con el esfuerzo enorme que significa sostener un medio de comunicación, un espacio en un medio de comunicación tan competido como es la televisión. Por eso el motivo es más que suficiente para sentirse absolutamente complacidos y un motivo de orgullo para todos los periodistas, todas las personas que han hecho posible este extraordinario momento y la invitación a que continúen en ese esfuerzo. Arriba los pobres del mundo, que vienen los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. La clase obrera del Magdalena Medio, los sindicatos, la comunidad y la denuncia tienen la palabra en la televisión de los barranqueños. Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera, fortaleciendo la búsqueda de la equidad y la libertad de expresión y la defensa de los derechos de la clase obrera. La justa lucha de las madres comunitarias. La Unión Sindical Obrera, o simplemente USO, es el sindicato de los trabajadores de la industria petrolera de Colombia y la lucha que lo caracteriza. Sus hechos y denuncias en defensa de la clase obrera y Ecopetrol tenían que ser mostradas a la opinión pública. Fue así como en 1994 nació la idea de crear lo que sería el Semanario Obrero, su programa institucional. En la Junta Directiva Nacional discutimos el tema junto con compañero Freddy Pulesio, quien hoy es dirigente nacional de la USO. Nos propusimos la tarea de que hiciéramos un semanario, un medio informativo para que pudiéramos llevar el acontecer de la vida de los obreros en general, no en particular solo de la USO, sino en general de todo Barranca Bermeja,
y empezamos ese experimento. No fue fácil porque pues de cámaras poco se sabía. Informar del éxito que hemos obtenido del lanzamiento de la campaña de abstención al referendo lanzado por el gobierno de Uribe Vélez. Nos tocaba ser periodistas, nos tocaba ser camarógrafos, nos tocaba hacer de todo, patear el tiro de esquina, cabecearlo y taparlo al mismo tiempo. De esa manera surge la idea. Teníamos unas líneas de desarrollo en términos de comunicaciones, que lo más sólido era la radio. En eso habíamos experimentado bastante, habíamos hecho un muy buen trabajo, pero claro, preparar un programa de radio, un noticiero de radio, era mucho más fácil que preparar el noticiero televisivo, porque había que apoyar en imágenes y no teníamos pues la experiencia para hacerlo. 80 años de lucha antiimperialista. Para entonces, hacer un programa televisivo era todo un reto, más cuando en Barranca Bermeja apenas nacía la televisión local. El Semanario Obrero, como le decía al principio, fue el primer programa que tuvo en la televisión de Barranca Bermeja, fue el primer programa que hubo. Seguido de eso, sí, era un programa de izquierda que el presidente de Ecopetrol lo tenía todos los lunes en su escritorio grabado, y nosotros no lo grabábamos, ellos mandaban grabar aparte por cuestiones de seguridad, que querían efectivamente la copia que salía al aire. Después de eso vino entonces como una especie de respuesta de Ecopetrol, y entonces nos dieron el programa de TV Puerto. TV Puerto comenzó a emitirse después de esta, porque TV Puerto no se emitía en los canales locales, se emitía nacionalmente, y entonces llegaron a transmitirlo por Barranca. Se emitía el Semanario Obrero y después se emitía el TV Puerto. En esa época, pues a la par del desarrollo con la televisión en Barranca Bermeja, se estaba viviendo pues la producción de estos programas. Teníamos una edición análoga todavía, con algunas ventajas ya de entrar a trabajar con cámaras digitales en un inicio. Sin embargo, pues los equipos que se tuvieran eran, digamos, solamente la herramienta para transmitir todos esos mensajes de carácter de derechos y de reivindicaciones que tenía el sindicato. Fue una época muy complicada, porque la izquierda en Colombia siempre ha sido estigmatizada y señalada de pertenecer a grupos al margen de la ley. Hoy todavía se vive esa influencia, sin embargo, pues Barranca Bermeja es una ciudad que ha crecido gracias a la lucha obrera y a la lucha por los servicios públicos y reivindicaciones sociales, como en el marco de la defensa de los derechos, que ha permitido tener una sociedad que se expresa cuando quiere y que reclama cuando quiere. El informativo de la clase obrera necesitaba de un rostro. Hubo quienes desafiaron el estigma de ser tildados de revolucionarios e izquierdosos, pero ellos supieron hacer alarde de su profesión. Cuando yo tomé el programa, esa era la estructura. Las notas siempre se separaban con un cabezote, no había presentación, no había, digamos, no estaba como la cara del periodista, del quien daba la información. Y digamos, como 6 meses después de yo tomar el programa fue cuando empezamos a hacer presentaciones. Yo hacía las presentaciones, me acuerdo, en el piso número 11 de Superestrellas, todos los viernes después del noticiero de Enlace Televisión, después de las 7 de la noche, grabamos las presentaciones para que ya el programa tuviera eso, una identidad, la gente conociera la cara del periodista que estaba dando las noticias. Obviamente el espíritu sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que hace tanto tiempo no teníamos tantas herramientas para desarrollar el trabajo periodístico. Acompañábamos los amigos y compañeros de la Unión Sindical Obrera a diferentes sectores, al centro, a la policlínica, a la misma refinería. Ahora hay más restricciones, ha colocado más trabas la estatal, las directivas, hay nuevas políticas, entonces se restringe un poco el trabajo, pero el espíritu es el mismo. Compañero Roberto Esmalvás, dirigente de la USO Nacional. Sin ser expertos en el manejo de cámaras y lenguaje para televisión, los dirigentes de la época eran los protagonistas, de una manera empírica y un dialecto muy popular. Muy buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero. La Unión Sindical Obrera, una vez más, hace demostraciones de negociación. Comenzamos en una casa, acá por los lados de la policlínica. Ahí, en la casa teníamos el estudio, ahí comenzamos a hacer las primeras grabaciones. Luego así, hicimos muchas tomas desde este edificio y desde el Club Infantas. Este edificio, en esta azotea justamente, más de una imagen se llegó a realizar y lo hacíamos pues con los dirigentes básicamente.
Esa fue la idea, así nació el semanario obrero televisivo como una necesidad de vincular también a los trabajadores y a los dirigentes en el desarrollo de las cosas que venían dando a nivel de política petrolera. Desde hace 20 años, el Semanario Obrero es transmitido cada domingo a través de uno de los canales locales de televisión de Barranca Bermeja. La tecnología análoga y el formato VHS hacen parte de la historia. Bueno, en esa época era diferente a la edición que se hace hoy en día, que es más rápido, la imagen es más nítida. En ese tiempo se grababan con unas cámaras que trabajaban con cassettes de VHS y se editaba, la edición era análoga, era con equipos de VH, o sea, era bastante difícil, no se podía cometer un error porque con el solo error tocaba volver a empezar a editar el programa. La verdad llevo aproximadamente como 8 años editándolo y pues me siento bien de estar editando un programa que pues ya lleva muchísimo tiempo aquí en el canal, fue uno de los primeros programas que se hizo aquí en el canal y pues muy satisfactorio pues estar editando el Semanario Obrero. Cuando yo llego a la USO, empiezo pues como a transformar lo que es el formato. La USO no contaba con equipos, sí tenía un equipo, pero era un equipo que se trabajaba solamente para la subdirectiva. Entonces yo llego a la USO Nacional y pues en convenio o como dice Lina, mi compañera de fórmula, empezamos a idear la forma de ponernos a la par a la tecnología. Y fue así como pues se consigue la primera cámara, que de hecho pues ella fue la primera que la utilizó, porque cuando yo llegué a la USO la cámara estaba ahí, no la utilizaban porque no tenían quien le diera un buen uso. Fueron tantas las denuncias de arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos y a la clase obrera que los actores armados coartaron la libertad de expresión. Fue hasta el 2008 cuando el Semanario Obrero volvió a tener un rostro. Buenas tardes, mi nombre es Lina Brujés, directora periodística del Semanario Obrero. Bien, yo llego al Semanario Obrero en el año de 2008 después de Luz Dari Inés Mora, quien hizo un excelente trabajo también en nuestro programa. Yo llego para darle un cambio al programa. Fue así como después de una reunión acabamos con la editorial que duraba alrededor de 15 minutos, 20 minutos en el programa y quería hacer algo más fresco, más renovado y fue así como después de una reunión tomamos la decisión de colocarle nuevamente una presentadora al programa, de darle una identidad al programa y de esta manera ir posicionando el programa en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio. A mi espalda esta vez no está un hermoso paisaje de la llanura de la Cordillera Oriental, en el departamento del Casanare, desde la ciudad de Bogotá. Es así como hoy, gracias a Dios, tenemos una excelente receptividad en el público de Barranca Bermeja, no solamente en esta ciudad, sino también a nivel nacional, porque hay que decir que el Semanario Obrero ha trascendido, ha roto fronteras.